Hace apenas unos años, millones de personas creían que estaban presenciando el nacimiento de una nueva civilización financiera. Una revolución. Un sistema sin bancos. Sin gobiernos. Sin fronteras. Un dinero imposible de controlar. Bitcoin no era solamente una moneda digital. Para muchos, era una declaración de guerra contra el sistema financiero mundial. Y durante un tiempo, parecía invencible. Su precio subía como una anomalía histórica. Personas comunes se convertían en millonarios de la noche a la mañana. Empresas gigantes comenzaban a comprarlo. Gobiernos enteros empezaban a temerlo. Parecía el inicio de una nueva era. Pero entonces, todo comenzó a derrumbarse. Miles de millones de dólares desaparecieron. Fortunas enteras se evaporaron en cuestión de días. Plataformas gigantes colapsaron. Inversionistas desesperados comenzaron a vender presa del pánico. Y por primera vez, una pregunta empezó a repetirse en todo el planeta. ¿Y si Bitcoin nunca fue el futuro? ¿Y si la revolución más grande del siglo XXI terminó convirtiéndose en la burbuja más peligrosa de la historia moderna? Porque detrás de la caída de Bitcoin existe algo mucho más profundo que números rojos. Existe manipulación. Existe poder. Existe miedo. Y existe una guerra silenciosa entre gobiernos, bancos centrales, multimillonarios tecnológicos y millones de personas que creyeron haber encontrado una salida del sistema. Esta no es solo la historia de un activo financiero. Es la historia de cómo una idea capaz de desafiar al dinero tradicional terminó enfrentándose a las estructuras más poderosas jamás creadas por la humanidad. Y quizá, la historia de cómo esas estructuras comenzaron a destruirla. Para entender la caída de Bitcoin, primero hay que entender por qué tanta gente llegó a creer que podía cambiar el mundo. Porque Bitcoin nació en el momento perfecto. Año 2008. El planeta estaba entrando en una de las peores crisis financieras de la historia moderna. Los bancos colapsaban. Las bolsas se desplomaban. Millones de personas perdían sus trabajos, sus casas y sus ahorros. La confianza en el sistema financiero estaba muriendo frente a los ojos del mundo. Y mientras ciudadanos comunes sufrían las consecuencias, los gobiernos rescataban a los bancos responsables del desastre con miles de millones de dólares. El mensaje era claro. El sistema no estaba diseñado para proteger a las personas. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Y entonces apareció un nombre que nadie conocía. Satoshi Nakamoto. Una figura misteriosa. Sin rostro. Sin identidad confirmada. Sin pasado verificable. Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente quién creó Bitcoin. Y quizás ese misterio sea parte de su poder. El 31 de octubre de 2008, Satoshi publicó un documento de apenas 9 páginas. Un texto técnico que parecía insignificante. Pero ese documento proponía algo radical. Un dinero completamente descentralizado. Un sistema donde no existiera un banco central. Donde las transacciones pudieran ocurrir directamente entre personas. Donde ningún gobierno pudiera imprimir dinero infinitamente. Donde el control financiero dejara de pertenecer a las élites. Bitcoin nacía como una respuesta al colapso del sistema tradicional. Y desde el inicio, Satoshi dejó un mensaje oculto que muchos consideran una declaración política. Dentro del primer bloque de Bitcoin apareció una frase tomada de un periódico británico. Chancellor on brink of second bailout for banks. El canciller está al borde de un segundo rescate para los bancos. No era casualidad. Bitcoin no nació únicamente como tecnología. Nació como protesta. Durante los primeros años, casi nadie prestó atención. Bitcoin no valía prácticamente nada. Era usado por programadores, criptógrafos y pequeños grupos de idealistas en Internet. Parecía un experimento extraño. Algo irrelevante. Pero lentamente comenzó a crecer. Porque la idea detrás de Bitcoin era peligrosamente atractiva. Solo existirían 21 millones de monedas. Nunca podrían imprimirse más. En un mundo donde los bancos centrales generan dinero constantemente, Bitcoin prometía escasez absoluta. Y esa escasez comenzó a atraer personas. Primero curiosos. Luego inversionistas. Después especuladores. Y finalmente, multimillonarios.
Lo que comenzó como una rebelión digital empezó a transformarse en un fenómeno financiero global. Pero ahí apareció la primera contradicción. Bitcoin había sido creado para escapar del sistema financiero. Sin embargo, necesitaba que el sistema financiero creyera en él para aumentar de valor. Y ese detalle cambiaría todo. Porque mientras más dinero entraba en Bitcoin, menos revolucionario se volvía. Los fondos de inversión comenzaron a comprar enormes cantidades. Las plataformas de trading aparecieron por todas partes. Las celebridades empezaron a promocionarlo. Los influencers financieros lo vendían como el camino definitivo hacia la libertad económica. Bitcoin ya no era solo una idea filosófica. Era un negocio gigantesco. Y cuando el dinero entra en cualquier revolución, la revolución cambia. El precio explotó. $1,000, $5,000, $10,000, $60,000 por una sola moneda. Cada subida alimentaba una sensación colectiva de inevitabilidad. Parecía imposible perder. Las redes sociales se llenaron de historias de personas que habían cambiado su vida gracias a Bitcoin. Jóvenes millonarios, empresarios obsesionados, familias enteras invirtiendo sus ahorros. Se creó una especie de religión financiera moderna. Y como toda religión, también necesitaba enemigos. Los bancos eran el enemigo. Los gobiernos eran el enemigo. La prensa era el enemigo. Cualquiera que criticara Bitcoin era acusado de no entender el futuro. Pero mientras el entusiasmo crecía, también crecía algo mucho más peligroso. La especulación extrema. Porque muchas personas ya no compraban Bitcoin por sus principios. Lo compraban esperando hacerse ricos. Y cuando un activo comienza a depender más de la expectativa que de su utilidad real, la caída puede volverse inevitable. El problema era que Bitcoin había empezado a comportarse exactamente igual que el sistema que prometía reemplazar. Manipulación, codicia, concentración de riqueza, pánico colectivo. Las llamadas ballenas comenzaron a controlar enormes cantidades del mercado. Un pequeño grupo de personas poseía suficiente Bitcoin para mover el precio global con una sola operación. Y eso destruyó una de las grandes promesas originales: la descentralización. Porque aunque técnicamente la red estaba descentralizada, el dinero no lo estaba. Poco a poco, Bitcoin comenzó a depender de gigantes financieros, fondos institucionales y empresas tecnológicas multimillonarias. Exactamente aquello contra lo que había nacido. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. La entrada de Wall Street. Cuando las instituciones financieras comenzaron a tomar Bitcoin en serio, muchos pensaron que era la validación definitiva. Pero otros entendieron algo inquietante. La revolución acababa de ser absorbida por el sistema. Fondos de inversión gigantes comenzaron a operar Bitcoin. Bancos tradicionales ofrecían productos relacionados con criptomonedas. Empresas multimillonarias acumulaban reservas masivas. Bitcoin ya no estaba fuera del sistema financiero. Ahora formaba parte de él. Y eso significaba que empezaría a sufrir las mismas consecuencias que cualquier otro activo financiero del planeta. Miedo, manipulación, ciclos especulativos, crisis de liquidez. Entonces ocurrió algo que casi nadie esperaba. Los gobiernos comenzaron a reaccionar. Porque Bitcoin no solo era una inversión, también representaba una amenaza potencial para el control monetario global. Los estados modernos funcionan gracias a algo fundamental: el control del dinero. Controlar la moneda significa controlar impuestos, inflación, deuda, economía, poder político. Y Bitcoin amenazaba esa estructura. Por primera vez en la historia moderna, existía un activo global que ningún gobierno podía controlar completamente. Y eso era intolerable para muchas potencias. China inició restricciones masivas. Prohibió minería. Persiguió operaciones cripto. Cerró plataformas. El mensaje era claro. Ningún sistema monetario paralelo sería permitido fácilmente. Estados Unidos comenzó a endurecer regulaciones. Europa aumentó vigilancia. Bancos centrales iniciaron campañas contra las criptomonedas. Y mientras eso ocurría, otro enemigo comenzaba a destruir Bitcoin desde dentro: la codicia.
Miles de proyectos falsos aparecieron prometiendo riqueza instantánea. Estafas multimillonarias inundaron Internet. Influencers vendían monedas basura a millones de seguidores. La industria cripto comenzó a llenarse de fraude. Pero el golpe más devastador todavía no llegaba. FTX. La plataforma que parecía invencible. El exchange que patrocinaba estadios, celebridades y campañas políticas. La empresa que prometía legitimidad institucional para el mundo cripto. Hasta que colapsó. Y cuando cayó, arrastró consigo miles de millones de dólares. El escándalo reveló algo aterrador. Muchas de las compañías más importantes del ecosistema funcionaban sobre estructuras extremadamente frágiles. Dinero inexistente. Manipulación contable. Riesgo oculto. Uso irresponsable de fondos de clientes. De repente, el sueño de libertad financiera empezó a parecerse demasiado al sistema bancario tradicional que Bitcoin prometía destruir. Pero quizás peor. Porque aquí no existían rescates. No existía protección. No existían garantías. Solo caos. El miedo se expandió como un virus. Personas que habían invertido todos sus ahorros comenzaron a perderlo todo. Las historias se multiplicaban. Suicidios. Depresión. Ruina financiera. Familias destruidas. Y entonces el mundo empezó a preguntarse algo incómodo. ¿Bitcoin era realmente una revolución financiera, o simplemente el casino más grande de la era digital? Pero la caída de Bitcoin no puede entenderse únicamente desde la economía. También es una historia psicológica. Porque Bitcoin logró explotar una emoción profundamente humana. La necesidad de esperanza. En un planeta donde millones de personas sienten que nunca podrán comprar una casa, donde los salarios pierden valor, donde la inflación destruye el poder adquisitivo, donde las nuevas generaciones sienten que el sistema económico ya no funciona para ellas. Bitcoin apareció como una salida. Una posibilidad de escapar. Y eso lo convirtió en algo mucho más poderoso que una moneda. Lo convirtió en una narrativa. La narrativa del individuo venciendo al sistema. La narrativa de la independencia financiera. La narrativa de la rebelión digital. Y las narrativas pueden mover más dinero que cualquier tecnología. Pero también pueden destruir millones de vidas cuando colapsan. Porque el mercado no funciona únicamente con lógica. Funciona con emociones. Codicia. Miedo. Esperanza. Desesperación. Y Bitcoin se convirtió en el espejo perfecto de la psicología humana. Cuando subía, las personas sentían euforia. Cuando caía, sentían terror. Cada ciclo parecía amplificar emociones extremas. Y eso atrajo otro elemento explosivo. Las redes sociales. Nunca antes en la historia un activo financiero había dependido tanto de Internet. Memes. Comunidades digitales. Influencers. Videos virales. Promesas de riqueza. Bitcoin dejó de moverse solo por fundamentos económicos. Comenzó a moverse por narrativas colectivas. Un tuit podía alterar el mercado. Un rumor podía destruir miles de millones. Una declaración de una celebridad podía provocar compras masivas. El dinero empezó a comportarse como contenido viral. Y cuando las finanzas se convierten en espectáculo, la estabilidad desaparece. Entonces apareció Elon Musk. Uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Cuando Tesla anunció compras masivas de Bitcoin, el precio explotó. Parecía la validación definitiva. Pero meses después, Musk criticó el impacto ambiental de Bitcoin y el mercado se desplomó nuevamente. Un solo hombre había movido miles de millones de dólares con simples mensajes públicos. Eso reveló algo perturbador. Bitcoin no era tan inmune al poder como muchos creían. Seguía dependiendo de figuras de influencia. Seguía siendo vulnerable al comportamiento humano. Y ahí surge una pregunta incómoda. ¿Es posible crear un sistema verdaderamente descentralizado, en un mundo donde el poder siempre termina concentrándose? Porque incluso dentro de Bitcoin comenzaron a formarse élites. Grandes mineros. Fondos gigantes. Corporaciones tecnológicas. Inversionistas multimillonarios. El dinero digital empezaba a replicar las mismas desigualdades del dinero tradicional. Y mientras eso ocurría, otra amenaza silenciosa crecía en el horizonte.
La inteligencia artificial. Porque el futuro del dinero podría no pertenecer a las criptomonedas. Podría pertenecer a sistemas financieros completamente automatizados, controlados por algoritmos y gobiernos digitales. Los bancos centrales ya trabajan en monedas digitales estatales. CBDCs. Dinero programable, rastreable, controlable. Una versión digital del dinero tradicional, pero con un nivel de vigilancia nunca antes visto. Y si esas monedas logran imponerse globalmente, Bitcoin podría convertirse en un enemigo directo del nuevo orden financiero digital. O peor aún, podría volverse irrelevante. Porque la verdadera batalla quizás nunca fue entre Bitcoin y el dólar. Tal vez sea entre libertad financiera y control algorítmico. Y esa batalla apenas comienza. Sin embargo, incluso después de las caídas, los escándalos y el miedo, Bitcoin no ha muerto. Y eso es precisamente lo más inquietante. Cada vez que el mundo anuncia su final, vuelve. Cae. Se destruye. Pierde miles de millones. Y después regresa. Como si hubiera algo detrás de él más grande que la especulación. Algunos creen que Bitcoin representa el nacimiento de un nuevo sistema económico global. Otros creen que es simplemente una burbuja sostenida por fe colectiva. Pero quizá ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Porque las grandes revoluciones históricas casi siempre nacen rodeadas de caos. Internet fue ridiculizado. La electricidad fue considerada inútil. Incluso los bancos modernos fueron vistos como experimentos peligrosos. La diferencia es que Bitcoin no solo desafía tecnología, desafía poder. Y las estructuras de poder nunca desaparecen sin luchar. Por eso la caída de Bitcoin podría no ser realmente una caída. Podría ser una guerra de desgaste. Una batalla larga entre dos visiones del futuro. Por un lado, un sistema financiero centralizado, vigilado y controlado por estados y corporaciones. Por el otro, un sistema descentralizado, global y fuera del alcance tradicional del poder político. Y millones de personas están apostando su dinero, su esperanza y su futuro en el resultado de esa batalla. Pero existe algo todavía más profundo. Quizás Bitcoin nunca fue realmente acerca del dinero. Quizás siempre fue acerca de confianza. Porque el dinero moderno funciona por una razón muy simple. Las personas creen en él. El dólar tiene valor porque la sociedad confía en él. Los bancos funcionan porque confiamos en ellos. Los mercados existen porque creemos que seguirán existiendo mañana. Bitcoin intentó crear una nueva forma de confianza. No basada en gobiernos. No basada en bancos. No basada en instituciones humanas. Sino basada en matemáticas. Código. Criptografía. Algoritmos. Una confianza automática. Pero incluso eso tiene límites. Porque al final, los seres humanos siguen siendo humanos. Siguen actuando por miedo. Por ambición. Por desesperación. Por codicia. Y ninguna tecnología puede eliminar completamente eso. Quizás por eso la historia de Bitcoin se siente tan fascinante. Porque no es solamente una historia tecnológica. Es una historia humana. Una historia sobre nuestra obsesión con el dinero. Nuestra necesidad de libertad. Nuestro miedo al control. Y nuestra eterna búsqueda de algo en que creer. Y ahí aparece la pregunta final. La más importante de todas. ¿Bitcoin realmente está cayendo? ¿O apenas está comenzando? Porque si algo dejó claro esta historia, es que el sistema financiero global ya no volverá a ser igual. Los gobiernos ahora saben que pueden existir monedas fuera de su control. Los bancos saben que la tecnología puede reemplazar parte de su poder. Las personas saben que el dinero puede ser cuestionado. Y una vez que una idea entra en la mente colectiva, es casi imposible destruirla por completo. Incluso si Bitcoin desapareciera mañana, la semilla ya fue plantada. La desconfianza hacia el sistema financiero tradicional sigue creciendo. Las nuevas generaciones continúan buscando alternativas. Y la digitalización del dinero parece inevitable. La verdadera pregunta no es si Bitcoin sobrevivirá. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de mundo nacerá después de él? ¿Un mundo de libertad financiera descentralizada? ¿O un mundo donde cada transacción, cada compra y cada movimiento económico sea monitoreado por algoritmos, corporaciones y gobiernos?
Porque el futuro del dinero podría definir el futuro de la libertad humana. Y quizás, la caída de Bitcoin no sea el final de una revolución. Quizás sea apenas el comienzo de algo mucho más grande. Algo capaz de transformar para siempre la relación entre las personas, el poder y el dinero. Y si eso ocurre, entonces la historia recordará a Bitcoin no como una moneda, sino como la chispa que inició la guerra financiera más importante del siglo XXI.